Muy buenos días, hermanos. Buen día. ¿Cómo están? Excelente, gracias a Dios. ¿Cómo está usted? ¿Preparados ya para comenzar? ¿Listo? Ok. Ustedes son el grupo de Zacatecas. Zacatecas. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Vamos entonces a comenzar porque ya estamos en el tiempo señalado, ¿verdad? Vamos a dar inicio. Voy a pedirles, ¿verdad?, que tomemos un momento para dar gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad de aprender juntos. Amén. Amén. Vamos a buscar su dirección. Vamos a orar entonces y luego ya iniciamos con lo que tenemos planeado para el día de hoy. Amén. Tomemos este tiempo. Queremos darte gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de nuevamente estar juntos, Señor, a través de la tecnología. Gracias porque podemos tener, Señor, este privilegio de ser capacitados, de aprender unos a otros. Y Padre, con esta materia que discipulado para la plantación de iglesias, Señor, contribuir, Padre, a lograr, Señor, la gran comisión, alcanzar a más discípulos, Señor, que se reproduzcan en otros y de esta manera, Señor, todo el mundo te alabe y todo el mundo te glorifique. Gracias por mis hermanos que están presentes, por los que se van a unir y queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos hable y nos dé entendimiento para comprender aquellas enseñanzas que tú tienes preparadas para el día de hoy. Gracias, Señor, nos abandonamos en tus preciosas manos. Quédate con nosotros, Señor, y guíanos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Entonces vamos a estar con la segunda unidad el día de hoy. Déjenme nada más hacer algunos recordatorios de la materia. Recordar algunos aspectos. Tenemos, cada que concluimos una unidad, tenemos cuestionarios. Creo que ustedes ya observaron. He recibido, subí a la plataforma, he recibido algunos cuestionarios de algunos de ustedes. Entonces, cada que termina una unidad, tenemos cuestionarios. La otra tarea que vamos a tener es que ustedes están leyendo cualquiera de los dos libros de texto que tenemos, ya sea el de John Oak o el de Vicente Vieira, Estrategia para la Misión y Discipulado para la Misión Integral de John Oak. Cualquiera de los dos libros. De esos dos libros van a ser se puede decir, un informe de lectura que contenga las enseñanzas que ustedes entonces hayan asimilado o adquirido y que les ayuden en el ministerio que actualmente están realizando. Es lo que vamos a estar necesitando. Y también vamos a tener dos exámenes. Uno parcial, terminamos la unidad de 1 a la 3. Entonces tenemos el primer examen parcial que va a ser subido a la plataforma terminando la unidad 3. Y el examen final que constituye de la unidad 4 a la 6. Entonces, esas son algunas de las tareas o de los requerimientos o criterios de evaluación que estoy requiriendo para que ustedes entonces puedan cursar bien esta materia, ¿verdad? Esos 3 requerimientos. No sé si tenemos alguna pregunta, creo que ya tuvieron como un poco más de tiempo para ya de manera tranquila, leer el plan de estudio. Si hay alguna pregunta, entonces quisiera darle respuesta antes de ya meterme al contenido de la unidad 2. Todo bien, profesora. Todo bien, ok. Gracias a Dios entonces. Todo bien entonces, ok. Vamos entonces a comenzar la unidad 2, ¿no? Y esta unidad 2 trata de las bases bíblicas del discipulado. De eso vamos a estar tratando. Esta unidad constituye qué es lo que la Biblia dice acerca entonces del discipulado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Yo sé que tenemos mucho del discipulado, principalmente en el Nuevo Testamento, así es que nada más vamos a tomar 2 o 3 ejemplos de lo que la Biblia nos presenta. No vamos a meternos a profundidad. Quizás ustedes con más tiempo y con toda tranquilidad pueden estudiar principalmente los evangelios y ahí vamos a encontrar, ¿verdad? Cómo entonces nuestro Señor Jesús
llevó a cabo el discipulado. Pero entonces vamos a comenzar con lo que el Antiguo Testamento presenta acerca del discipulado. Entonces, quisiera tomar el modelo, un modelo de discipulado del Antiguo Testamento, y voy a basarme, ustedes ahí en sus notas tienen, ¿verdad? Voy a basarme en el modelo de Moisés con Josué. Ese es el modelo que voy a estar tomando. También en sus notas tienen el modelo de Elías y Eliseo. No lo voy a abordar por cuestión de tiempo. Hoy nada más voy a abordar el modelo de Moisés y Josué. Voy a descartar, pero está en sus notas y ustedes pueden leerlo ahí, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento nada más hay varios modelos o varios ejemplos de discipulado, pero nada más voy a estar abordando el modelo de Jesús y sus discípulos. Hay otros, está el de Pablo, ¿verdad? Con los diferentes, entonces, discípulos que él tuvo, Timoteo, Silas y otros que tenemos ahí de él, ¿verdad? No los voy a abordar. No, algunos de ellos no están en el material y son algunas tareas que también estoy requiriendo. Hay una pregunta en la unidad 2 que te pide que abordes otro modelo de discipulado que yo no haya tomado en cuenta, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Es una de las preguntas que tenemos ahí en su cuestionario número 2. Entonces, hoy nada más voy a abordar entonces el modelo de Josué y Moisés y el modelo de Jesús y sus discípulos, y tocaré un poquito de manera, se puede decir, muy superficial, el modelo de la iglesia primitiva, ¿verdad? Esos son los que estaré entonces abordando. Vamos a comenzar entonces con el Nuevo Testamento. Déjenme ir a las diapositivas para compartir con ustedes. Ya no le han pagado. Buenos días, hermana. Buenos días, hermana. Somos de la PIB, nada más que estamos teniendo problemas para conectarnos. Ya estamos conectando a la laptop. Ajá, ok. Buenos días. ¿Ya estamos? ¿Los de la PIB? Estamos en proceso de conectarnos. Ok, está bien. Revisarme el otro sistema para hacerle llegar el... ¿Cómo? ¿Ya estamos? Igual si gusta comenzar para no atrasar la clase. Ahorita se conecta la principal. Ok, gracias. Ya hemos iniciado con nuestros hermanos de Zacatecas. Ok, entonces vamos a hablar del modelo de discipulado en el Antiguo Testamento. Normalmente el Antiguo Testamento se interpreta a través del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos varias ilustraciones. Entonces, una ilustración o un modelo que vamos a encontrar de discipulado en el Antiguo Testamento es el modelo entonces de Josué y de Moisés. Moisés y Josué, ¿verdad? Moisés como líder. Entonces, ese modelo, déjenme hablarles un poquito de la vida de Moisés y luego comentar un poquito de Josué para después ver cómo debe caracterizarse un discipulador siguiendo el ejemplo de Moisés, cómo debe caracterizarse un discípulo siguiendo el modelo entonces de Josué. Ok, entonces Moisés es un hombre de Dios, que ustedes ven que su nacimiento fue una intervención divina. Vemos que su nombre, como dice, sacado de las aguas,
Dios, en una época donde había una constante persecución sobre el pueblo de Israel, nace entonces Moisés, ¿verdad? A quien Dios entonces le concedió una misión, la misión de liberar al pueblo de Israel siendo ellos esclavos de Egipto. Entonces, Dios llama a Moisés a una misión, podemos decir una misión bastante desafiante o retadora. Entonces, Moisés como que cuando Dios le llama para realizar esta tarea, como que duda, pone excusas delante de Dios. En la historia bíblica, ustedes pueden leer esto acerca de Moisés de manera más detallada, pero algunas limitantes que él pone, ¿verdad? Es, pues, hemos escuchado que algunos dicen que él dijo que era tartamudo, otros dicen que no podía hablar, ¿verdad? Otra limitante era que era muy joven o que el pueblo no le iba a creer y que pues él no se encontraba como en las condiciones más adecuadas o propicias para realizar esta tarea. Pero pese a todas esas limitantes, el Señor le garantiza que su presencia siempre iba a estar con él y sustituye, ¿verdad? Le pone a su hermano Aarón para que en esas limitantes que él tiene, él entonces pueda salir avante con la misión que Dios le está dando, que es liberar entonces al pueblo de Israel. Entonces, lo primero que vemos es que Moisés fue criado entonces o educado en Egipto. Ustedes saben que cuando es puesto por su madre en una canasta allí en el río, llega entonces la hija de Faraón, le gusta, lo rescata. Todas las mujeres normalmente somos muy tiernas, nos encantan los bebés, ¿verdad? Los niños, no así los varones, pero las mujeres somos muy tiernas, muy afectuosas o cariñosas en este aspecto. Entonces usted se sabe la historia, que la hija de Faraón lo rescata, va y entonces aparece la hermana de Moisés, ¿verdad? Miriam o María, y entonces ofrece para que su madre entonces lo cuide. Y vemos entonces que Moisés llega a ser educado en Egipto. Después conoce la historia también, dice, ¿verdad? Que viendo cómo el pueblo, o su pueblo, Israel, eran entonces, se puede decir, maltratados, siendo esclavos ahí en Egipto con los trabajos muy pesados. Él entonces se da cuenta y pasa un evento que tenemos ahí también bien narrado en la escritura, que estando él viendo cómo un egipcio maltrata a uno de sus hermanos israelitas, pues se enoja, se enfurece, ¿verdad? Voltea a ver a todos lados y decide matar. Y entonces la historia dice que al siguiente día, uno de sus hermanos israelitas se da cuenta, ¿verdad? Y otra vez está viendo que dos israelitas están ahí debatiendo, peleando, y entonces Moisés interviene y les dice que pues no deben hacerlo, ¿verdad? Y él dice, uno de los israelitas le dice a Moisés, ¿me vas a matar como mataste al egipcio? Y entonces pues Moisés se sorprende, ¿verdad? Y tiene que huir y huye al desierto. Y tenemos entonces sus primeros 40 años educado ahí con el faraón, sus otros 40 años que huye al desierto. Allá es donde conoce a Séfora, su esposa. Recuerden que va a un pozo a darle, él a sentarse, y ellas llegan ahí, las hijas de Jetro llegan ahí a sacar agua para sus ganados. Entonces están ahí algunos pastores que las estorban, que las molestan, y está ahí Moisés bien preparado para defenderlas, ¿verdad? Y entonces es ahí como se conocen. Invita entonces, ellas van a casa de su padre, Jetro, y le cuentan cómo Moisés las había defendido, y no solamente las defendió, sino que tomó agua, ¿verdad?, para darle de beber a sus ganados. Y entonces es acá donde se conocen, y Séfora y Jetro, Séfora y Moisés, y se casan, ¿verdad? Y tienen a ese primer hijo que se llama Gersón. Después vuelve, entonces Dios le llama para esta misión de la que hemos hablado, de liberar al pueblo de Israel. Y es ahí donde yo les decía que él pone varias limitantes, pero finalmente, entonces Moisés decide obedecer a Dios, ¿verdad? Decide obedecer allá cuando Dios le llama en la zarza.
y le entrega esa tarea de liberar al pueblo de Israel. Un pueblo sumamente grande. La Biblia dice que eran más de 600,000 hombres o 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Este es el pueblo a quien Moisés entonces, guiado, potenciado o sostenido en el poder de Dios, logró sacar entonces de Egipto y llevarlos o encaminarlos hacia la tierra prometida. Entonces, acá tenemos el ejemplo de Moisés, pero también vamos a hablar un poquito de Josué. ¿Quién es Josué? Josué, en la Biblia lo conocemos como Oseas, así se llama, pero es Moisés quien le cambia el nombre y le pone Josué. Josué va a ser el fiel servidor o el ayudante de Moisés. Siempre Josué está ayudando entonces a Moisés. ¿Cuándo vemos la intervención entonces de Josué? Primeramente, por ejemplo, cuando va Moisés a recibir las tablas de la ley en Sinaí, es precisamente Josué quien le acompaña, quien está con él y le acompaña, ¿verdad? Y allá está Moisés delante del Señor y Josué le está esperando. Ahí está como su fiel servidor, como su ayudante. Hay una tarea que Moisés le encarga a Josué y es cuando se da la batalla con los amalecitas. Yo no sé, ustedes a lo mejor recuerdan este evento allí en la Biblia, cuando entonces Moisés va a pelear, ¿verdad? El pueblo de Israel va a pelear contra Amalec, contra los amalecitas. Entonces el que es designado para esta tarea, que no es una tarea nada fácil, sino es una lucha, ¿verdad?, contra un pueblo, es entonces Josué, el ayudante o el servidor de Moisés, quien va a liderar a estos hombres de Israel para que peleen. Y dice que el que va adelante es Josué y Moisés está atrás, ¿verdad?, orando pues, delante de Dios, intercediendo para que el pueblo gane. A mí me llamó mucho en este evento de la historia de Moisés y Josué, en esta relación que ellos tenían, me llama mucho la atención que cuando se da la batalla contra los amalecitas, dice que Moisés estaba levantando sus brazos, ¿verdad? Y mientras Moisés levantaba sus brazos, entonces el pueblo iba al frente, ganaba, pero cuando los brazos eran bajados por Moisés, el pueblo como que caía. Y es interesante que para que pues el pueblo siempre ganara, intervienen ahí algunos ayudantes de Moisés, entre ellos su hermano, ¿verdad? Y le ponen piedras para que sus brazos siempre estén arriba y entonces ganen los israelitas y le ganan y triunfan sobre el pueblo de Amalec, sobre los amalecitas, y ahí en esa victoria, ¿verdad? Es Josué quien bajo la dirección de Dios y de Moisés, entonces logra sacar adelante al pueblo de Israel y allá cuando Dios les da la victoria, ponen allí hacen un altar y dicen Jehová Nisi o Jehová es mi bandera o Jehová es mi estandarte. Estos son algunos eventos en donde vemos entonces a Moisés y a Josué juntos. Y de estos pequeños eventos cortos, ¿verdad? No quiero llevarme más tiempo. Entonces quiero hablar de algunas características que debe de tener el discipulador y luego veremos algunas características del discípulo. Esas son entonces algunas, se puede decir, el perfil del discipulador y el discípulo. Entonces, quiero regresar nada más tantito con los hermanos de la PIP para ver si ya están conectados. ¿Ya están, hermanos? Ya estaban casi. Sí. Sí, ya están, ¿verdad? Porque me habían dicho que no estaban conectados. Ajá, ¿ya está? Ok, entonces.
¿Sí nos escucha, hermana? Sí. Sí, sí, nos escucha. Ok. Gracias. Ya estamos, ¿verdad? Sí, ya, gracias. Ok. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Gracias, hermanos. Entonces, ahora sí, vamos a hablar. Ya nos metimos un poquito, hicimos una pequeña introducción, ya nos metimos en esta relación de Moisés y de Josué. Entonces ahora vamos a ver algunas características que si yo he decidido, hemos dicho que el discipulado es transferir la vida de Cristo a otra persona. Hemos visto que es un compromiso que yo hago primeramente con Dios, con mi discípulo y conmigo mismo para ayudarlo cada día a parecerse más con Cristo, a parecerse más a Cristo, ¿verdad? Es encarnar la vida de Cristo primeramente en mí y después transferirla a mi discípulo. Entonces vamos a ver algunas características que yo saqué del modelo de Moisés en la vida de cómo se llevó a cabo esta relación con Josué. Entonces yo estoy viendo a este líder cristiano, a Moisés, lo estoy viendo como el discipulador de Josué en el Antiguo Testamento. Recuerden que el Antiguo Testamento es ilustrativo, nos ilustra. Me encanta cuando, por ejemplo, Abraham, Dios le pide a Abraham, ¿verdad?, que sacrifique a su hijo. Nos está ilustrando esa historia, también nos está ilustrando lo que iba a ocurrir con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como el Padre, entonces iba a dar a su Hijo. Eso nos ilustra. Entonces acá tenemos este modelo de Moisés y Josué que nos está ilustrando también cómo es que nuestro Señor Jesucristo tomó a aquellos 12 hombres y entonces los discipuló. Vemos entonces algo de la vida de Moisés. Dice que el discipulador primeramente debe estar totalmente dispuesto a poner la misión ordenada por Dios por sobre sus propios intereses. Habían muchas cosas a lo mejor que Moisés estaba pensando. Cuando yo les dije todas las limitantes que él tenía, a lo mejor soy joven, a lo mejor, como dijo también Isaías, soy niño, no sé hablar, no lo voy a poder hacer. Pero sin embargo, Moisés dio ese paso adelante, obedeció a Dios y entonces, aún a pesar de sus limitantes, él fue adelante y llevó a cabo esta tarea. Una segunda característica que yo veo, en el cumplimiento de su misión, debe asegurarse que cuenta con la ayuda de Dios, cuyas instrucciones o disposiciones acata fielmente. Me gusta esto cuando Moisés le dice, le cuestiona o pregunta a Dios, ¿y quién les voy a decir que me manda? ¿O quién les voy a decir que eres tú? Y Dios sencillamente le contesta, diles el yo soy, el yo soy. Pero además le dice que tome pues su vara, su báculo, y a través de esa vara, a través de ese báculo, Moisés va delante del faraón e hizo varias señales. Todas esas señales que estaba haciendo Moisés delante del faraón y del pueblo egipcio evidenciaron que la presencia del Señor estaba con él, que la presencia de Dios estaba con él. Por eso, cuando estamos discipulando, yo que soy discipulador, o tú que te has hecho el compromiso con Dios de discipular, debes de asegurarte, dice, en el cumplimiento de esa misión de discipular, debes asegurarte de que cuentas con la ayuda de Dios, cuyas instrucciones entonces acatas fielmente. Voy adelante. Déjeme pasarme a otra diapositiva. Ok. Es un líder siervo, bajo cuya responsabilidad están las personas que le siguen. Vemos una característica de Moisés. Ustedes le conocen. Si en la Biblia hay un hombre con una gran fuerza de carácter, pero sujetada bajo el poder de Dios, es Moisés. Se le conoce como el hombre más manso. Por eso acá se le describe como un líder siervo, bajo entonces cuya responsabilidad están las personas que le siguen. Habían 600,000 hombres que estaban bajo su responsabilidad, sin contar mujeres y niños. Dentro de ellos, 600,000 hombres, ¿verdad? Estaba entonces
También Josué, también estaba Aarón, también estaban su hermana, ¿verdad? Y la Biblia tiene ahí otros nombres, ¿verdad? Me encanta eso, es un líder siervo. A mí me gusta usar la palabra siervo. Algunos tienen mucho problema con la palabra líder porque es una palabra extranjera, ¿verdad? Que la metimos, pero líder siervo, me gusta esa combinación. Es decir, es una persona entonces que se somete, primeramente se somete a Dios y muchas veces también tenemos que someternos aún a nuestro discípulo. Ok, ¿qué otra característica vemos en Moisés como líder siervo? Dice que recibe no solo ingratitudes, sino reclamos, murmuraciones y rebeliones ante los que no se amilana o desalienta, sino que los plantea a Dios. Tales dificultades con quien platica entonces pidiendo dirección y soluciones. Hay varios eventos en la vida de Moisés donde el pueblo está ahí reclamando. Quizás ustedes recuerdan, yo estaba leyendo, ¿verdad? En la versión, la traducción viviente, me gusta que dice esa traducción que el pueblo estaba pensando nada más en comida. Ahora en personas que nada más pensaban en comer cuando le dicen a Moisés que ya están hartos entonces del maná, que ya están hartos de pan y que quieren carne. Y entonces van ante Moisés, ¿verdad? Y reclaman y le dice, ¿por qué nos sacaste allá de Egipto? Y entonces ellos quieren carne. Y entonces el Señor les dice, pues si quieren carne, les voy a dar carne. Y la traducción es ahí bastante fuerte cuando dice, hasta que se harten, de tal manera que la carne les salga por las narices, es lo que dice. Entonces, ellos llevan todas sus quejas delante de Moisés. Pero ante todas esas quejas, Moisés dice que no se amilana o no se desalienta, sino que todas esas quejas las trae ante Dios, porque primeramente nosotros somos discípulos y como discípulos somos seguidores entonces de nuestro Señor Jesucristo y Él es el que entonces nos alienta cuando vienen estas problemáticas, ¿verdad? Cuando vienen esas quejas o cuando vienen las murmuraciones o cuando vienen también las rebeliones o cuando vienen también las deserciones, porque hay discípulos que también entonces se desertan. Ok, voy adelante. Cuando ya termine esta sección de Moisés, entonces ya voy a dar un tiempo para sus comentarios. Dice que otra característica del discipulador es que intercede con pasión ante Dios por su pueblo que peca. Usted puede ver en esta historia de este hombre, de Moisés, cuando el pueblo le falló a Dios, ¿verdad? Está ahí, entonces Moisés intercediendo, le dice a Dios que Él es clemente, ¿verdad? Y misericordioso y lento para la ira, y entonces va e intercede por su pueblo. Y me gusta esto de interceder por el pueblo, porque quiere decir que por nuestro discípulo, nosotros cuando Él se desaliente o cuando Él peque, nosotros vamos a estar intercediendo por Él. Déjeme hacer un breve paréntesis. Junto con mi esposo estamos discipulando a un matrimonio. Ese matrimonio, ¿verdad? Ya tenemos 4 años discipulando al matrimonio y la esposa muy bien delante de Dios está ya también teniendo su discípulo, pero su esposo también ya tiene su discípulo, pero está batallando con situaciones que a él le cuestan, es el alcoholismo. Y esta semana comentaba con mi esposo que él se sentía como que le estaba dudando de Dios, porque ya tiene varios años, ¿verdad?, con el alcoholismo, que es su debilidad, y ha caído. Y él piensa que como ha caído, pues ha pecado delante de Dios y que entonces la presencia de Dios no está con él. Y nos tocó entonces interceder por él en esta semana y decirle, a pesar de esas caídas, él nos dice, hermanos, les fallé, no lo habíamos visto en las vacaciones y ahora en diciembre le fallé a mi Dios, volví a caer, dice, tuve problemas con la bebida, dice, no lo hice como siempre lo hago que toda la gente me ve, pero sí recurrí a la bebida. Y entonces estuvimos ahí con él orando, intercediendo.
y diciéndole que a pesar de estas circunstancias, Dios le ama y Dios quiere sanarle, Dios quiere liberarle de ese pecado, ¿verdad? Entonces, acá es una característica que vemos en Moisés, dice, intercede con pasión, con entrega, ¿verdad? Con amor. Y entonces, otra característica, es humano, se desanima, pero sigue adelante. Es humano, el discipulador es humano, se desanima, pero entonces sigue adelante. Vamos a estar dispuesto a oír y a seguir consejos correctivos de Dios y de personas maduras. Quiero meterme un poquito a eso, ¿verdad? Usted sabe que cuando está Moisés delante del pueblo para atender todas las problemáticas que vienen delante de él, entonces está allí su suegro, Jetro, quien le ayuda, ¿verdad? Y le da una, se puede decir, una estrategia para poder llevar a cabo el trabajo y que no se canse. Y me gusta eso, de que está dispuesto a oír y a seguir consejos. Y fíjense que Moisés era un gran hombre y era todo un líder y tenía una fuerza de carácter también, ¿verdad? Controlada porque era manso, pero supo escuchar el consejo de un suegro. Imagínense, su suegro pues lo quería, ¿verdad? No quería dejar a Séfora sin esposo, por eso le dice, ¿verdad? Ese consejo o le da esa estrategia de que forme grupos pequeños, ¿verdad? En donde grupos de 10, grupos de 100, ¿verdad? Y que entonces los casos más difíciles puedan ser llevados a él y de esa manera entonces se puede decir disminuir la carga de trabajo. Entonces, un líder discipulador está dispuesto a oír consejos, primeramente de Dios, pero también de personas maduras que Dios pone a su alrededor. Y después tenemos ahí, delega funciones a personas calificadas. El hecho de soltarse las cargas que él tenía y delegarlas, entonces estamos viendo, ¿verdad? Que está allí, se puede decir, es sabio porque está quitándose el trabajo. Lo hace con Josué porque es su fiel servidor, pero también lo hace con estos hombres que cuando Jetro le aconseja, pero también lo hace cuando Dios le dice, ¿verdad? Reúne 70 a los ancianos del pueblo, 70 hombres, ¿verdad? Y entonces ahí él está delegando esas tareas o funciones que le hacían bastante pesado su trabajo. Finalmente dice que planifica qué van a hacer los que van a compartir la misión y se reserva entonces para él los asuntos difíciles. Dice, forma al discípulo en el camino de la práctica. Ok, el discípulo, ya he mencionado en clases anteriores, no se forma en el salón de clases. La escuela del discipulado es la vida misma. Entonces, en la vida misma se va formando al discípulo. Dice, va delegando funciones de sencillas a difíciles a quien va a hacer su reemplazo en el liderazgo. Veo esto que lo hace con Josué. Primeramente, le delega que vaya a la batalla a pelear con los amalecitas y después le delega que es entonces Josué el encargado o el nuevo líder que va a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces va delegando, dice, de tareas o tareas que a veces consideramos sencillas a más difíciles o las hace progresivamente, ¿verdad? Y luego dice, me gusta eso, no tiene celos al entregar el mando de liderazgo, al contrario, lo hace ante todos animando a su sucesor y dándole amorosos y sabios consejos que él ha practicado. Entonces, ahí tenemos que Moisés pasa la estafeta de manera, podemos decir, de una manera muy cordial, no se la tienen que arrebatar. Sino que él está consciente hasta dónde entonces es su misión y entonces él va adelante. Creo que hemos terminado esta sección en cuanto... Vamos derechito. Ok, bueno. Y si no, va a poner un practicar. Ok, hemos terminado esta sección. Déjenme regresar con ustedes.
Ok, hemos terminado esta sección. Yo quisiera saber si hay alguna pregunta en cuanto al modelo de Moisés como discipulador. Al contrario, lo hace con amor. Creo que la gran mayoría de hoy siente mucho celo del público. De todo. Uy. ¿Todo bien en cuanto al modelo de Moisés como discipulador? ¿Continuamos? ¿Todo bien? ¿Algún comentario que tengan respecto al modelo de Moisés? Estamos analizando. Cuando Moisés iba a la montaña, llevaba, Josué lo acompañaba al pie de la montaña para estar cerca de la presencia de Dios. Josué sabía que Moisés iba a encontrarse con Dios y Josué no se despegaba de eso. Ajá. Creo que es también importante recordar ese detalle. Ajá. Y hasta principal, ¿verdad? Sí. Eso lo capacitó para después ser un buen líder. Ajá. Es en el camino de la vida, o como dice ahí, la escuela del discipulado es la vida misma. Entonces, en esta tarea bien importante, donde Moisés va al encuentro a recibir, ¿verdad?, las tablas de la ley, a recibir la palabra de Dios para que este pueblo pudiera vivir en armonía. Entonces, Josué estaba ahí, Moisés lo toma, siempre va con él. Entonces, esto nos habla de cómo es el discipulado. Nosotros estamos enseñando constantemente. El discípulo otra vez no se hace en el salón de clases, sino se hace. Entonces, cuando yo voy a evangelizar, cuando yo voy a visitar, cuando yo hago esto y él está conmigo, me está observando. Entonces, ahí es cuando se hace el discipulado. Hay hermanos un hermano platicaba, ¿verdad?, que tenía un discípulo y le dice, es que yo te estoy discipulando. Dice, ¿cuándo? Si no me he dado cuenta. Pues es que siempre me estás acompañando, siempre me estás acompañando. El discípulo pensaba que el discipulado es, yo te doy una clase y estoy ahí contigo en la clase nada más. Eso se llama enseñanza, que es lo que ahorita estamos nosotros teniendo. Nosotros estamos teniendo una enseñanza, pero discipulado es más que enseñar. Discipulado, entonces, es pasar mi vida, ¿verdad? De tal manera que el discipulador tiene una relación bien constante, bien íntima, bien continua con su discípulo, y es lo que vemos en este modelo de Moisés y Josué en el Antiguo Testamento. Veamos entonces, vayamos a ver cómo es el discipulador. Y entonces me voy a ir ahí a las diapositivas. Dice, ¿cómo debe caracterizarse entonces el discípulo? El discípulo debe caracterizarse por, dice, inicia el proceso formativo cumpliendo a cabalidad o de manera integral lo que se le encomienda. Entonces, toma Moisés y elige a Josué, ¿verdad? Y Josué, la Biblia lo describe como el fiel servidor de Moisés. Eso es bien importante, que un discípulo siempre está disponible, siempre tiene la disposición para estar al lado de su discipulador, seguirlo, y no solamente seguirlo, ¿verdad?, sino también en este caso, obedecerle. Luego dice, es positivo y alentador pese a las dificultades de la misión, no se desanima ni atemoriza a los demás. Este hecho de Números 14, 7 al 10, ustedes se acuerdan que cuando Moisés escoge a los 12 hombres o 12 espías para mandarlos a explorar allá la tierra prometida. Hermana, ¿puede pasar la lámina, por favor? ¿Perdón? ¿Puede pasar la lámina? ¿La lámina? Ajá. ¿Está ahí? ¿No la tienen? ¿No la están viendo? No la estamos viendo. ¿No se ve? No. O déjeme. George, yo la tengo acá en mi pantalla, pero ellos no la ven. ¿Ya la ven? No. ¿Todavía no? Todavía no. Déjeme.
¿Ya? ¿O todavía no? No, aún no. ¿Aún no? Déjeme. Déjeme, ahí voy. Ujú. Ay, Ahí está. Ahí está. ¿Ya la tiene? Ok. Ok. Entonces, ya mencioné esto. Inicia el proceso formativo cumpliendo a cabalidad lo que se le encomienda. En segundo lugar, es positivo y alentador, pese a las dificultades de la misión. No se desanima ni atemoriza a los demás. Fíjense la característica de Josué acá cuando van a explorar la tierra prometida. Solo él y Caleb son los únicos que piensan de manera positiva, ¿verdad? Entonces, y en este pasaje de Números, vamos a ver ahí a Josué, ¿verdad? Que ante todo lo que dice los otros 10 hombres, entonces él dice que Dios les ha entregado ya esa tierra y que la pueden poseer. Entonces me encanta esa característica, ¿verdad? Dice que toma el desafío de cumplir tareas delicadas y de gran responsabilidad. Y esto es algo, hermanos, que nosotros vamos a ver en nuestros discípulos. Normalmente yo cuando estoy discipulando, a veces los hermanos van a decir, bueno, sí tengo miedo, dice, tengo miedo, pero lo vamos a hacer. Se arriesgan. Eso es una característica bien importante de la persona, yo le digo a mi esposa, de la persona en la que estoy invirtiendo mi vida. Es decir, sí tiene miedo porque todo mundo nos atemorizamos ante las tareas grandes o difíciles que el Señor nos va demandando. Pero tener miedo no quiere decir que también me voy a paralizar, ¿verdad? Dice, tomamos el desafío, tomamos el riesgo. Y luego, otra característica del discípulo es que aprende de su discipulador, acompañándolo, ¿verdad? Cuando cumple entonces su misión. Fíjese que en todo el trayecto de la vida de Moisés, yo no sé cuántos años tenía Josué, ¿verdad? Cuando Moisés lo llama para que sea su servidor. Pero vemos en varios eventos que está entonces Moisés y está Josué. Acá tenemos algunas otras características. Dice, es un servidor y ayudante fiel y leal. Acepta lo que Dios le asigna, aunque sea una tarea difícil, su confianza está en que Dios estará con él, delante de él, en el cumplimiento de la misión. Yo no sé si se acuerdan, pero hay un texto muy bonito que en familia lo tenemos, que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿De quiénes son esas palabras? Pues esas palabras son de Josué, ¿verdad? Cuando entonces ya ha repartido la tierra y hace el cuestionamiento al pueblo de Israel y le dice, yo no sé ustedes a quién, qué van a hacer hoy o qué van a decidir el día de hoy, pero yo ya he decidido que yo y mi casa, él y su familia, entonces iban a servir al Señor. Entonces a mí dice que acepta lo que Dios le asigna, aunque sea una tarea difícil. Su confianza siempre entonces está en Dios. Dice, acepta meditar y vivir con integridad la palabra de Dios. Acá no puse ahí los versículos, pero hay un texto bien bonito que me recuerda y que usted se lo sabe, ¿verdad? Josué 1:9. Mira que te mando, que Dios le habla y le dice a Josué, que Josué 1:8, ¿verdad? Que medite en la palabra del Señor. Y por último, el ánimo del discipulador, lo que aprendemos de Josué. Su ánimo y su fuerza están en la convicción de vivir en la fidelidad de Dios en todo lo que se ha comprometido. Y ahí tenemos entonces este pasaje de Deuteronomios 31:8. Entonces, hermanos, tenemos acá el modelo en el Antiguo Testamento, un modelo ilustrativo de discipulado, es el de Moisés y es el de Josué. Sigue en sus materiales, sigue el modelo de Elías y Eliseo. Casi es la misma dinámica. Cuando entonces en esta relación de Elías y Eliseo hay como un paralelismo. Todas las tareas que realiza Elías las va realizando también el profeta Eliseo, ¿verdad? Y entonces hay allí una dinámica, una relación muy estrecha, muy íntima. Y también ese discipulado se da en el camino de la práctica.
Tienen todo lo de Elías y Eliseo, lo tienen en sus materiales. No lo voy a abordar por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero es muy parecido, este modelo es muy parecido, el de Elías y Eliseo, es muy parecido al de Josué y al de Moisés en el Antiguo Testamento. Estos son los modelos, porque recuerde que el discipulado, no vemos una definición de discipulado en el Antiguo Testamento. No viene, inclusive la palabra discipular, no la vemos en el Antiguo Testamento y no la vemos en el Nuevo Testamento, pero sí vemos quién es un discípulo, cómo es la relación discipulador-discípulo, lo vemos especialmente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero sí podemos extraer estos modelos, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento nos presenta y se puede decir que se hacen realidad también en el Nuevo Testamento. Preguntas acerca de este modelo ilustrativo en el Antiguo Testamento. No. ¿No? Ok, ha sido Claro. ok, ha sido claro, ok. Vámonos entonces al discipulado en el Nuevo Testamento. Entonces Jesús inicia el discipulado en el Nuevo Testamento. Hay un proverbio, creo que es chino ese proverbio chino dice, ¿verdad? Que si quieres ir rápido, vete solo. Si quieres ir rápido, vete solo. Pero si quieres ir lejos, vete acompañado. Y yo creo que Jesús, no sé si sabía o conocía este proverbio o este dicho, ¿verdad? Pero él se fue acompañado y fue lejos, tan lejos que hoy en día tú y yo le conocemos, ¿verdad? Y entonces se fue tan lejos que utilizó el discipulado como estrategia, ¿verdad? Para que sus seguidores, sus discípulos, pudieran entonces alcanzar esa misión. Entonces, por eso vamos a ver cómo Jesús entonces hace el discipulado, cómo él discipula, tomando en cuenta principalmente el Evangelio de Marcos. A mí me encanta ese evangelio porque es un evangelio dinámico, es corto, aunque sus capítulos son bastante extensos, ¿verdad? Pero desde que aparece Jesús, ¿verdad? Vamos a ver que desde el primer capítulo vamos viendo cómo va en acción, vamos viendo los milagros de nuestro Señor Jesús. Entonces nos vamos a basar en este Evangelio de Marcos, no vamos a recorrerlo todo, estamos sacando pequeñas porciones, ¿verdad? Y vamos a ir comentando pequeñas porciones para hablar acerca del discipulado de nuestro Señor Jesús en los Evangelios. Ya ustedes tendrán tiempo, ¿verdad?, para explorar las cartas y los demás libros que encontramos en el Nuevo Testamento. Dice entonces que cómo Jesús inicia el discipulado. Y vemos ahí que Jesús inicia su discipulado pasando tiempo a solas con su Padre y llenándose del Espíritu Santo. Antes de que lleguemos a lo que es Marcos, capítulo 3, dice que Jesús subió al monte a orar y terminando, después de que subió al monte, entonces descendió y entonces llamó a los que él quiso, relata el evangelista Marcos. Entonces, lo primero que Jesús hace es que tiene una comunicación con el Padre y creo yo que es el Padre quien le dice a quién llama, a quién entonces él tiene que pronunciar su nombre para que venga a él. Una característica de los maestros judíos y de los alumnos judíos es que son los alumnos los que deciden escoger a su maestro. Por ejemplo, yo me imagino que a lo mejor el apóstol Pablo fue y escogió a su maestro Gamaliel, ¿verdad? Y muchos alumnos judíos pueden hacer esto, ir y escoger a su rabí preferido, ¿verdad? Y se sentaban a los pies de él. Pero en el discipulado de nuestro Señor Jesús, es
él como discipulador, quien decide entonces llamar y pronunciar, ¿verdad?, el nombre de sus discípulos. ¿Cómo lo hace? Pues Marcos narra que Jesús pasó toda una noche orando, y nosotros decimos, pues cuando vamos a invertir la vida en alguien, vamos a pasar la noche orando. Pues Marcos narra eso, pero pudiéramos decir que el discipulador tiene que estar en una constante comunicación con Dios, con su Señor, para que entonces Él le diga, este es la persona en la que tú decides llamar e invertir tu vida en Él. Entonces vemos eso, pasando tiempo a solas con su Padre y llenándose del Espíritu Santo. Antes de llamar, entonces Marcos está relatando ahí en Marcos 1, 9 al 20, está relatando el bautismo de nuestro Señor Jesús. Dice, salió a buscar a la gente donde estaba. También salió a buscar a la gente donde estaba. No la gente llega a Él, sino que el modelo de Jesús es que Él va en busca de la gente. Y entonces acá tenemos, por ejemplo, que Jesús sale y entonces va a donde está ya Leví, ¿verdad? Donde está Mateo. Mateo está ya desempeñando su función de cobrador de impuestos, así narra Marcos, y allá es donde Jesús entonces lo llama. Jesús va a donde está la gente. Eso es bien importante. Nosotros tenemos entonces que salir de nuestras instalaciones, ¿verdad? No esperar que la gente llegue, no esperar, sino que tenemos que salir. Por eso es que el discipulado se da en el camino de la vida. Entonces Jesús va a donde está la gente. Luego dice empatizar. Creo que la diapositiva dice empalizar. Empalizar es otra palabra, es una palabra distinta, ¿eh? Acá empalizar es como darle de palazo. No. Dice empalizar, borre eso, es empatizar. Habla de encarnar, es ponerte en los zapatos de la gente, de eso. Cuando estamos haciendo discípulos, ¿cómo Jesús inicia el discipulado? Es empatizar con las personas, encarnar con las personas, ¿verdad? Estar con ellas. Yo tengo una discípula, ahorita ya tengo más o menos como 4 años con ella, y cuando muy la encuentro, yo llegué a su casa y ella se dedica acá en Oaxaca. Es muy común, ¿verdad?, que las gentes hagan tortillas de mano, ¿verdad? Y es muy común que hagan tlayudas. Esta persona que yo estoy discipulando se dedica a eso, a hacer tortillas. Entonces yo conozco a su nuera. Su nuera es con la que primero, es mi discípula también, con la que primero hice contacto, y entonces ya ella me presenta a su suegra. Y entonces me dice, vamos a desayunar al puesto de mi suegra, donde su suegra vende pues los tacos de tortillas de mano, ¿verdad? Y entonces yo para pues conocerla y todo, llego, desayunamos y le digo, qué ricas son las tortillas de mano, me encantan. Y me dice, ¿quieres? Te enseño a hacerlas. Y pues yo tenía ganas, ¿verdad?, de comer las tortillas, pero no quería hacerlas. Y entonces, pero ella dice, te enseño a hacerlas. Y entonces, para empatizar con ella y comenzar, porque su nuera me decía, es que yo quiero que mi suegra también acepte a Cristo y que ella le conozca. Le digo, pues está bien, ¿cuándo me vas a enseñar? Y me dice, desde ahorita, desde ese primer día que llegué a comer, ¿verdad? Dice, desde ahorita. Y me dice cómo hacer las tortillas. Me acuerdo que me quemé, más o menos aprendí, no las sé hacer muy bien, pero me enseñó. Pero eso de que yo le acepté, ¿verdad? Y me dice, vente la siguiente semana o vente este día y yo te sigo enseñando. Hoy en día me entrega mis tortillas. La señora, cada que me ve, la hermana, ¿verdad? Ya es hermana, me entrega las tortillas. Y Jesús hizo eso, encarnar. Usted sabe, no le voy a explicar mucho eso, ¿verdad? Pero Filipenses 2 habla, ¿verdad?, cómo nuestro Señor Jesucristo deja su trono de gloria, se despojó a sí mismo y entonces se hizo humano y no nació en un hospital, ¿verdad?, como todos los bebés que a veces nacen en un hospital, sino que nació en un establo para encarnarse y se hizo humano. Entonces Jesús, ¿cómo inicia el discipulado? Primero, se llena del Espíritu Santo, va a donde está la gente, empatiza con las personas.
llama a los discípulos a ser de Cristo y a un compromiso real con Él. Jesús les dice, ¿verdad? Cuando está llamando a sus discípulos, venid en pos de mí, que ustedes eran pescadores de hombres, de peces, pero ahora Él les dice que van a ser pescadores de hombres y les llama entonces a un compromiso real con Él. Y dice, también Jesús llama a una relación de vida, llama a una relación. Esto es bien importante porque todo mundo, yo creo que en el contexto donde ustedes están también, todo mundo tiene una religión. Todo mundo es religioso. Todo mundo entonces tiene una serie de creencias. Pero Jesús está llamando a las personas a tener una relación con Él. Entonces esto es bien importante. ¿Cómo entonces Jesús hace el discipulado? Acá tenemos algunas entonces características. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, estamos de acuerdo. ¿Algo que les llame la atención de cómo Jesús hace el discipulado? Estos son los inicios del discipulado tomando el modelo de Jesús. Que Él no esperaba que la gente viniera a Él, sino que Él iba a buscarlo. Exacto. Eso es bien importante. Eso nos llama, ¿verdad? Y nos recuerda también la gran comisión del id, o mientras vamos, entonces nosotros vamos a encontrar a los discípulos, ¿verdad? Entonces hay que ir a donde está la gente. Vamos adelante. Dice, Jesús capacita a sus discípulos para entonces el ministerio. Vamos a compartir, no todas, pero algunas de estas cosas sí las estaremos compartiendo. Dice que Jesús entonces capacita a sus discípulos. Oiga la palabra capacitar. La palabra capacitar tiene más que ver con la cuestión práctica que con la cuestión académica. Esto tiene que ver más con la cuestión práctica. Entonces, capacitar tiene que ver con que yo te entreno, con que vamos a ir a evangelizar, te llevo. Ya te di el método de cómo evangelizar, no sé, el que usted use, ¿no? Las 5 verdades o evangelismo, se puede decir evangelismo explosivo, no sé, el método que usted use. Le dan la capacitación en el salón de clases o la teoría en el salón de clases o la enseñanza en el salón de clases. Pero entonces ahora se van a la práctica y allá en la práctica entonces se lleva al discípulo. Acá Jesús dice que capacitó en el camino de la acción o en el camino de la vida, compartiendo la vida con ellos y también explicando lo que se hace. Explicando clara y honestamente que el discipulado es entrega total y prioritaria a Dios, quien a su vez no es deudor de nadie, teniendo en cuenta que discipulamos a gente débil que se arrepiente cuando falla y finalmente destacando que hay discípulos que no abandonan ni a Jesús ni al discipulador en momentos cruciales. De esto que Jesús capacita a sus discípulos para el ministerio, quiero tomar y basarme nada más a ahondar un poquito donde dice, explicando clara y honestamente que el discipulado es entrega total y prioritaria a Dios, quien a su vez no es deudor de nadie. Y acá en la diapositiva tengo ahí la foto, ¿verdad? La imagen de Jesús, y se acuerda del joven rico. Esta historia que tenemos ahí está ahí en Marcos 10, 17 al 31, cuando este joven llega entonces delante de Jesús y le dice, entonces le pregunta que qué entonces debe hacer para heredar el reino de los cielos, y entonces Jesús le dice, ¿verdad? Que pues los mandamientos, y él contesta, dice, desde pequeño, entonces, guardado los mandamientos, y entonces Jesús le dice, bueno, pues una cosa te hace falta, y entonces le dice, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y acá en la imagen vemos que a este joven, al joven rico, que así se describe en la Biblia, ¿verdad? Entonces, como que no le gusta esa idea y no sigue a Jesús, sino que se vuelve atrás. Entonces, una característica del discipulado de Jesús es que se entrega total y prioritaria a Dios. Dice, explicando
clara y honestamente que el discipulado es entrega total y prioritaria a Dios, quien a su vez no es deudor de nadie. Hay un fenómeno que ocurre acá en las iglesias de Oaxaca, casi todas hemos sufrido eso, es una situación crítica, que el discipulado tiene pues esa debilidad. Hace algunos meses con mis estudiantes acá hicimos unas encuestas acerca del discipulado, ¿verdad? Y una de las problemáticas que surgió en esa encuesta fue que pues el discipulado acá en las iglesias de Oaxaca, su problemática es la falta de compromiso. Los alumnos, ¿verdad? Y algunos de los informes decían, las personas están muy contentas porque Jesús les ha salvado. Están muy contentas porque tienen la vida eterna. Y saben, dice, pues que si me pasa algo, yo me voy con el Señor. Pero las personas, los cristianos, no estamos haciendo discípulos. Quizás porque no se ha entendido clara y honestamente que el discipulado, ¿verdad? Que el seguir a Cristo, que el ser cristiano, que el ser discípulo es un compromiso, dice, es una entrega total y prioritaria a Dios. A veces estamos más involucrados en el materialismo de la vida, en el consumismo de la vida, y entonces esto hace, ¿verdad?, que las personas no tengan esa entrega total. Entonces Jesús capacita a sus discípulos para el ministerio y les aclara, ¿verdad?, les aclara cuáles entonces son, se puede decir, las implicaciones de seguir a Jesús. Por eso este joven rico entonces decidió entonces hacer o seguir con su vida sin seguir a Jesús, ¿verdad? Entonces, tenemos que capacitar, tenemos que decirle a la persona, a nuestro discípulo, qué es lo que realmente significa el seguir a Jesús. Poner todas las implicaciones, ¿verdad? Es como cuando hablamos del casarse. Bueno, decir me voy a casar es bello, ¿verdad? Es la etapa más maravillosa, pero también tenemos que decir todo lo que implica, ¿verdad? Todos los compromisos que tenemos cuando estamos hablando acerca entonces de casarse. Igual ocurre en el discipulado. Recordemos que es una relación estrecha, es una relación íntima, primeramente con nuestro Señor Jesucristo, y después también esta es una relación bien estrecha, bien cercana con mi discípulo. Preguntas: Jesús capacita a sus discípulos para el ministerio, pero lo hace en la escuela de la vida, no en el salón de clases. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ok. ¿Sigo adelante? Sí. Bueno, vamos entonces. Jesús se relaciona con sus discípulos para su formación de vida. ¿Cómo Jesús entonces se relaciona con sus discípulos? Estando juntos. Vemos desde que Jesús llama a sus discípulos y el tiempo que ellos permanecen con él. Bueno, casi todos concluimos, ¿verdad?, que sus discípulos pasaron más de 2 años con él, casi 3 años. Ese tiempo estuvieron ahí junto con él. Dice, poniendo la cara por sus discípulos. Jesús entonces, ¿cómo se relaciona con sus discípulos? Pasando mucho tiempo con ellos, poniendo la cara por sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando entonces el Señor Jesús sana en día de reposo, y cuando los discípulos también recogen espigas en día de reposo? Jesús está ahí para dar la cara por ellos, ¿verdad? Entonces, vemos eso en Jesús. También cuidando que no tengan miedo y que no se desanimen, corrigiéndolos, capacitando y formando para la misión, probando el avance de su fe, auxiliándolos en lo que no pueden hacer, alertándolos sobre los enemigos del evangelio y enseñándoles a discernir los espíritus. Voy a tomar nada más acá en la imagen, tengo, ¿verdad?,
que Jesús dice siempre está cuidando que no tengan miedo y que no se desanimen. Voy a tomar entonces el hecho o el evento que encontramos allí en Marcos, que habla acerca de cuando los discípulos están allí, que se han subido a una barca y van ahí en la barca y de repente, ¿verdad?, se suelta una gran tormenta y parece que allá en la tormenta Jesús estaba pues bien confiado, descansando. Entonces los discípulos recurren a él y le dicen, Jesús, ¿no ves que perecemos? Están ellos con bastante miedo, ¿verdad? Están atemorizados. Y entonces Jesús les dice, ¿verdad? No se desanimen, no tengan miedo. Y vemos ahí que Jesús hace entonces ese milagro, para nosotros milagro, ¿verdad? Y que los discípulos también pudieron ver que calmó la tormenta y dice la Escritura que se hizo grande bonanza. Imagínense, Jesús allá durmiendo con sus discípulos. Qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio tenemos o tuvieron esos discípulos de estar ahí con Jesús y presenciar ese evento, que aún la naturaleza misma obedecía a Jesús. Entonces Jesús dice, ¿cómo se relaciona con sus discípulos? Si ellos iban a pescar, Él iba a pescar con ellos. Si ellos entonces estaban teniendo alguna situación, Él está poniendo la cara por ellos. ¿Cómo se relaciona Jesús entonces con ellos? Otra vez, se relaciona continuamente. Dormían con Él, ¿verdad? Le acompañaban con Él. Me acuerdo que estos discípulos más íntimos, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan, le acompañan cuando Él va a orar y se acuerdan de la escena de la transfiguración, ¿verdad? Entonces estos discípulos todavía le dicen a Jesús, ¿quieres que pongamos unas enramadas? Entonces, ¿cómo entonces se relaciona Jesús con sus discípulos para su formación de vida? Pues pasando entonces el tiempo con ellos, ¿verdad? Dice, también alertándolo sobre los enemigos del evangelio y enseñándolos a discernir los espíritus, ¿verdad? Entonces, Jesús tiene poder sobre la naturaleza, Jesús tiene poder para dominar también, pues, esos espíritus demoníacos que continuamente vamos a ver que en Marcos se están presentando. Entonces, acá tenemos cómo Jesús se relacionó con sus discípulos. Y también es el modelo a seguir. No hay otro modelo. A mí me encanta el modelo de Josué y Moisés. El modelo de Eliseo y Elías, me encanta. El modelo de Pablo y Timoteo, el modelo de Pablo y Silas, el modelo Pablo y Bernabé, me encanta. Pero el modelo perfecto es el modelo de Jesús y sus discípulos. Y constituye, y lo vamos a encontrar, ¿verdad? O emana ahí de los evangelios. Yo quisiera, esta información que estoy presentando y compartiendo con ustedes, es una información que tiene Vicente Vieira. Se llama su libro Discipulado, Estrategia para la Misión. Lo tomé de ahí, pero tómese el tiempo, ¿verdad?, de buscar entonces en los evangelios cómo Jesús inicia, especialmente en Marcos, que es bastante corto, cómo Jesús inicia, cómo Jesús entonces se va relacionando, cómo Jesús hace discípulos. Y usted va a encontrar qué es esto, qué es este modelo, ¿verdad? Pero de una manera tranquila usted puede ir observando a lo mejor el evangelio de Marcos, o puede observar el evangelio de Mateo, y también va a encontrar cómo desde la perspectiva de Mateo, él está presentando cómo Jesús hizo entonces el discipulado. Acá tenemos entonces que Jesús se relaciona con sus discípulos para su formación de vida. Voy adelante. Comentarios a esta diapositiva. No. ¿Todo bien? Sí. Sí, hermana. Ok. Sigo, continúo entonces. Ok. Es de la misma diapositiva. Quiero saltarme esta. Ustedes la tienen en sus apuntes para no hacerla, nada más la voy a leer. Dice que los corrige con amor, sin rechazarlos como personas, destacando entonces que ser líder es ser servidor. Usted se acuerda entonces ahí esta idea de Marcos 9, 30 al 37 y de ahí el capítulo 10, 35 al 45. Marcos 10, 45 dice, ¿verdad?, que Jesús entonces vino a morir y a dar su vida y a ser servidor. Acá la idea es que
Están ahí Jacobo y Juan, que su mamá les pide, ¿verdad? Que quién va a ser el mayor en el reino de los cielos, que se sienten uno a la izquierda y otro a la derecha, que los querían ahí al lado, y entonces Jesús les corrige, ¿verdad? Que el que quiera ser el primero, entonces tiene que ser servidor. Esta es una forma como Jesús también, los discípulos fallan, o sea, los discípulos somos vulnerables, todo ser humano es vulnerable, y entonces Jesús los corrige y los corrige con amor. Dice, enseñando sobre las ingratitudes, debilidades y traiciones, algunos en quienes se ha invertido tiempo y vida, tratando entonces de discipularlos, instruyendo cómo actuar ante la persecución y la traición, destacando que el ministerio, aunque tiene riesgos y sufrimientos, hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias, enseñando que el ministerio pasa por la cruz y termina en la resurrección, y finalmente compartiendo íntimamente con los discípulos momentos de triunfo, pero también momentos de gloria. Ok, entonces esas son cómo Jesús se relaciona con sus discípulos. Jesús, al relacionarse con sus discípulos, sabemos que fue una entrega total y fue una entrega sacrificial. Entonces, si yo te pregunto cómo nos debemos de relacionar con nuestros discípulos, entonces, pues sencillamente de la forma como Jesús lo hizo, de una forma incondicional, ¿verdad? De una forma incondicional. Ok. ¿Preguntas, comentarios? ¿Todo bien? ¿Hermanos de la PIB? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Ayúdeme en esto. Las enseñanzas de Jesús para sus discípulos. Vamos a tomar nada más lo que Marcos nos presenta. Yo sé que el evangelio más didáctico es Mateo, pero ¿qué fue lo que Jesús enseñó a sus discípulos? Entonces voy a ir un momento con ustedes. A ver si pueden, entonces, mencióneme así, de manera general, algunas enseñanzas que Jesús trató con sus discípulos. Hay algunas acá en esta diapositiva y en sus apuntes hay otras más. ¿Cuáles son algunas enseñanzas? Es decir, algo que Jesús enseñó explícitamente a sus discípulos. Y que, claro, son algunas de las enseñanzas que deben constituir, pues, el discipulado o el contenido de nuestras enseñanzas que nosotros vamos a tener con nuestros discípulos. Pues les enseñó las parábolas. Ok, las parábolas, ajá, las parábolas. ¿Qué temas abordan las parábolas? Quiero ser ahí más específica, porque cuando vamos a estar con un discípulo, ¿qué es lo que necesita? ¿Cuál es el contenido, pues, de la enseñanza? O como decimos, ¿cuál es el currículo? ¿Cuál fue el currículo de Jesús? Sabemos que es su persona misma, su vida y obra, ¿verdad? Ese fue el currículo. Pero ¿qué temas específicamente Jesús trató? Acá tenemos, según el Evangelio de Marcos, tenemos algunos, ¿verdad? Pero Les dio mandamientos. Ok, los mandamientos, ajá, los mandamientos, el amor a Dios, el amor al prójimo, ok, los mandamientos es un tema que Jesús abordó clara y explícitamente con sus discípulos. ¿Qué otros temas Jesús abordó? Utilizar los dones y talentos para el servicio del Señor. Ok, ajá, los dones habló, tenemos ahí una parábola, ¿verdad?, sobre los talentos, que habla entonces, Jesús abordó con sus discípulos que los había llamado a una misión de servicio, como la de, a ser servidores. De hecho, ¿verdad?, les sirve. Una manera de servirles, yo creo que ustedes recuerdan esta enseñanza cuando lava los pies de sus discípulos. Y entonces ahí Pedro dice, bueno, Señor, lávame todo, ¿no? Báñame, ¿no? Báñame completo. Ok, esa es otra temática. ¿Qué otra temática abordó Jesús con sus discípulos? Las cualidades de un discípulo al seguir a Jesús, como abandonar su propia vida. Ok, ajá. Las cualidades que debe tener un discípulo, ¿verdad? Los hábitos. Los hábitos, ajá, los hábitos. Eso de los hábitos me recuerda a un libro que yo lo tengo acá en mi bibliografía y que yo quisiera recomendárselos, ¿verdad? No me acuerdo ahorita el autor, pero se llama así, Los hábitos de Jesús, y son 31 hábitos. No sé si es de Dennis
no me acuerdo el título del autor, ¿verdad? Pero allí en ese libro se abordan 31 hábitos que Jesús entonces abordó con sus discípulos. Y eso es muy bueno porque esas enseñanzas que Jesús transmitió de manera teórica, pero de manera también práctica a sus discípulos, es lo que debe constituir. Si tú dices, bueno, voy a hacer un discipulado para mis discípulos, ¿qué es lo que les tengo que enseñar? Pues lo que les tenemos que enseñar fueron las enseñanzas, el contenido que Jesús entonces transmitió a sus discípulos. ¿Ok? Los hábitos. ¿Qué más? ¿Qué otro contenido tenemos? ¿Qué más Jesús abordó? El principal mandamiento. Ok, el mandamiento principal. Ajá. ¿Qué otra cosa Jesús abordó? La oración. Ajá. La importancia de los niños, de no rechazarlos y enseñarlos de... Ok, la importancia, ¿verdad? De que el discípulo es bien importante, la importancia también de los niños, es cierto, también abordó que hay que ser como niños, ahí la enseñanza es que el discípulo debe de tener esa confianza que tiene un niño o esa inocencia que tiene un niño, que para entrar en el reino de los cielos hay que tener entonces, hay que ser como niño, se refiere a esa fe, a esa confianza, ¿verdad? Que un niño le dices algo y entonces él cree de manera, se puede decir, pues fácil, rápida, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando tengo 3 hijos, ya les mencioné, la mayor tiene 24, se llama Citlali, luego tengo a Yael, tiene 14 y Lorna tiene 12. Pero cuando Citlali o Abby, es Citlali Abigail su nombre, tenía 2, 3, 4 años, entonces siempre cuando estaba enferma o mi esposo o yo estábamos enfermos, siempre practicábamos la oración y vamos a orar, ¿no? Entonces ella aprendió que cuando uno está enfermo, pues uno ora a Dios para que Dios le sane. Entonces estábamos enfermos y ella oraba. Y terminando su oración, ella preguntaba, ¿ya está sana? Y entonces pues a veces no es así, ¿verdad? Que terminando la oración ya está sano. Pero ella estaba, ya está sana, ¿verdad, mamá? O ya está sano, ¿verdad, papá? Y ya está sano, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando Jesús aborda con sus discípulos, eso tenemos que tener esa confianza en Él, en Dios, ¿verdad? De creer, ¿verdad? Que todo puede entonces pasar, que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, aborda el tema de la confianza, aborda el tema de la oración, aborda el tema de la humildad. ¿Qué otros temas? Acá tenemos algunos, ¿verdad? Y entonces vamos a repasarlos ahí. Ahí tienen la diapositiva. Dice entonces que Jesús instruye sobre el servicio. Todo discípulo es llamado para servir. Jesús instruye sobre el servicio, de tal manera que Él se constituye en el esclavo que toma el lugar y entonces hace esa función de esclavo porque somos servidores. Jesús también instruye sobre la oración. Es más, sus discípulos le piden a Jesús y le dicen, Jesús, enséñanos a orar. Y tenemos ahí el Padre Nuestro. Entonces, cuando nosotros estamos discipulando, vamos a abordar el tema del servicio, vamos a abordar el tema de la oración, pero también Jesús instruye sobre la predicación. Jesús instruye sobre la predicación, sobre la proclamación del Evangelio, ¿verdad? Entonces, eso es básico. Si un discípulo no sabe, ¿verdad? No sabe cómo predicar, cómo entonces anunciar, cómo proclamar el Evangelio, porque todo discípulo, y no me estoy refiriendo acá a que tiene que pasar el discípulo por su clase de homilética. El discípulo, claro que puede hacerlo, y si quiere y capacitarse en ese para predicar de una manera pues bastante formal, puede hacerlo. Pero la proclamación o la predicación habla del querigma, de anunciar las buenas nuevas, y todo discípulo debe entonces tener esas enseñanzas sobre cómo anunciar entonces las buenas nuevas. También tocó el tema de la liberación. Y estamos acá hablando de cómo podemos ser libres, ¿verdad? De todas aquellas ataduras que vienen a la vida del discípulo. Entonces, el tema de la liberación. También enseñó a sus discípulos que el ministerio o el servicio es para gloria de Dios.
trató el tema del ayuno, también trató el tema del ayuno. Es más, Jesús ayunó, ¿verdad? Tenemos ahí la enseñanza del ayuno y Jesús ayunó. Entonces también está allí el tema entonces del ayuno. También trató el tema del pecado contra el Espíritu Santo y la verdadera familia de Jesús. Los distintos resultados de la predicación, como no, tenemos allí una parábola que nos enseña, ¿verdad? Que el sembrador salió a sembrar, tiró la semilla acá y acá, y como algunos terrenos bien fértiles, pero algunos terrenos no tan fértiles. Hay un hermano en mi congregación, ese hermano ya cumplió sus 80 años, y pero desde que tenía está con nosotros desde que tenía 60, o lo conocemos desde esa época, 60, 60 y tantos, y entonces ya lleva tiempo con nosotros, ¿verdad? Y entonces cuando instruimos acerca de la evangelización, de la proclamación, siempre le dice, ya le hablé a mi amigo Roque y ya mi amigo Roque no quiere hacer caso. ¿Cómo le hago, pastor? Siempre le dice a mi esposo eso, ¿verdad? ¿Cómo le hago, pastor? Mi amigo Roque, yo ya le hablé de una forma, ya le hablé de otra forma y no quiere. Entonces utilizamos esta parábola, la parábola del sembrador, donde ahí el sembrador sale, siembra la semilla, pero muchas veces la semilla no va a caer en el terreno propicio. Y entonces él continúa ahí, ¿verdad? Como su amigo Roque está de la misma edad de él, ya no va a otro terreno. Mi esposo le ha dicho, vaya a otro terreno, a lo mejor encuentra otro terreno fértil, pero como ya es un hermano grande de edad, dice, no, hermano, yo ya no tengo fuerzas para estar arando en otro terreno, ¿verdad? Pero entonces Jesús instruye también sobre se puede decir sobre esta enseñanza, que la proclamación muchas veces va a caer en terrenos no tan fértiles, pero también cae en terrenos fértiles. También Jesús enseñó acerca del reino de Dios como una enseñanza a destacarse continuamente. Alguien de ustedes mencionó que Jesús enseñó a través de las parábolas, y las parábolas siempre comienzan y el reino de Dios es semejante a esto. Es un tema que vamos a ver entonces dentro del contenido de Jesús. No voy a explicar qué es el reino de Dios, pero usted sabe, ¿verdad? Es entonces el señorío de Dios acá en el cielo y en la tierra, que por eso las parábolas se refieren a eso. También Jesús enseñó sobre la atención a las necesidades, optimizando todos los recursos con que se cuenta. Me gusta eso, porque Jesús entonces, usted se acuerda que hay allí la alimentación de los 4,000, la alimentación de los 5,000. Me gusta cuando Jesús está ya enseñando todo un día, ya están bien cansados, y entonces llama y le dice a sus discípulos, ¿verdad? O uno de ellos llega y les dice que ya es tarde, que ya la gente está cansada, que la despida para que vayan a sus casas y puedan entonces comer y descansar en sus casas. Y Jesús les dice, denles ustedes de comer. ¿Y cómo alimentar a tanta gente? Entonces Jesús ahí, ¿verdad? Les enseña. Encuentra a alguien, encuentra ahí un niño que su mamá le puso su lunch, y entonces van y lo ponen a disposición de nuestro Señor Jesucristo, y él alimenta a toda una multitud. Siempre el evangelista dice 5,000, sin contar mujeres y niños. Entonces usted hágase una idea de todas las boquitas que nuestro Señor Jesús alimentó, ¿verdad? Y dice acá, la atención a las necesidades, pero algo que a mí me gusta, optimizando todos los recursos con que se cuenta. Es decir, que una vez que alimentó a todos, aún lo que sobró, se recogió, porque nada se debe de desperdiciar, nada se debe de desperdiciar. Entonces recoge lo que sobra, y aún lo que sobra es repartido, ¿verdad?, entre los discípulos, y dice que alcanzó para que cada quien se llevara su comida a casa. Déjeme contarle que estoy en un pueblo sirviendo con mi esposo. Ese pueblo se llama Sachila. Y es un pueblo muy generoso, muy generoso. Cuando nosotros llegamos a Sachila,
tenemos ya aproximadamente, ya vamos a más de 10 años allí en Sachila, ¿verdad? Acabamos nuestra iglesia es reciente, tiene 2 años de sembrada. Entonces iniciamos ahí la congregación, o se sembró ahí la congregación. Pero es un pueblo generoso, nada más que ya habían algunos cristianos, no somos los pioneros, ¿verdad? Ya habían algunos cristianos, pero decían que los cristianos son muy, ¿cómo decirlo? Que cuando se hacen cristianos eran muy codos, ¿no? Muy codos, que no les gustaba dar, porque muchos de ellos se hacen cristianos y ya no daban, ¿verdad? Y una característica de ese pueblo de Sachila es que son muy fiesteros, está constituido por 12 barrios, y el pueblo de Sachila o el municipio de Sachila está integrado ahí por 12 barrios y cada barrio tiene un santo, un patrono, así le llaman, un santo, y entonces pues cada mes casi hay una fiesta para el patrono en cada barrio y la gente da y da. Pero habían observado que algunos cuando se hacen cristianos ya no querían dar, ¿verdad? Pues claro, porque sabían que las fiestas eran para lo que daban, ¿verdad? Los dineros o en especie eran para la fiesta del patrono del santo. Es claro que los evangélicos ya no querían dar. Pero algo que tiene el pueblo es que da y da en abundancia y es ahorrativo, optimiza sus recursos. Y una enseñanza que me gusta, ¿verdad? Es que, por ejemplo, cuando alguien muere, hacen acá sus sepelios, duran 3 días. El primer día es para preparar el cuerpo del difunto, ¿verdad? Prepararlo. El segundo día ya es para velarlo, ¿verdad? Y en ese segundo día donde ya lo velan y ya lo anuncian a todo el pueblo, entonces viene todo el pueblo a comer. Todo el pueblo viene a desayunar, a comer y a cenar. Es una gran fiesta y todo el pueblo da. Y en una ocasión murió un pariente de una de nuestras hermanas de la iglesia. Y nosotros estábamos con mi esposo, ¿verdad? Platicando y diciendo, pues hay que dar una ofrenda, ¿no? Hay que dar una ofrenda a la hermana para que le ayude en el sepelio, todo lo que tiene que hacer. Y otra hermana que es de ahí de la congregación, ¿verdad? Se para y dice, no, hermana, es que acá no se acostumbra a dar ofrenda, dice, acá todo el pueblo sabe y tiene que llevar algo, dice, y lo mínimo que tiene que llevar cada persona en aquel tiempo eran 100 pesos más lo que pueda agregar. Entonces nos dice, como familia de la iglesia, cada familia de la iglesia, hermana, tiene que llevar 100 pesos. Y si tenemos que dar una ofrenda, pues habrá a esa ofrenda de 100 pesos que cada quien va a llevar, habrá que agregarle, ¿verdad? La ofrenda de la iglesia. Pero me llama la atención, pues, que la gente, es una tradición, ¿verdad? Es una costumbre del pueblo de que da. Y todo mundo, conozca o no conozca a la persona que falleció, puede llegar y entonces tomar su desayuno, su comida y su cena, y eso se lo dan en el segundo día. En el tercer día se lleva al panteón, se regresa y otra vez hay que regresar a la casa, ¿verdad? Y otra vez desayunar, comer, y es una gran fiesta. Y a veces le sirven la comida y le sirven bastante comida, y entonces dice uno, no me lo voy a terminar. ¿Sabe qué le hacen? Le ponen una bolsita y le dicen, acá está la bolsa para las tortillas, acá está la bolsa para el guisado y acá está la bolsa también para los panes, ¿verdad? Para los panes porque también dan panes. Y dice, y no quieren, ¿verdad? No quieren que se desperdicie nada. Se lo dan a uno y le dan también las cosas para que se lo lleve. Y a nosotros nos gusta esa tradición. Y ahora como iglesia, pues cuando tenemos, porque hemos pasado, ¿verdad? Por algunas pérdidas, hemos seguido esa tradición. Es una tradición bonita, ¿verdad? Que ayuda en las necesidades, pero no solamente ayuda en las necesidades, en un sepelio siempre se necesita, llevamos el evangelio, pero también ayudamos y nos hemos comprometido, ya decimos a los hermanos, usted ya sabe que hay un sepelio y lo que usted tiene que dar ahorita, la cuota que el pueblo tiene son de 150, así es que de su cuota 150 y si quiere dar más también, porque también pueden llevar, ¿verdad? En especie, tortillas, frijol, arroz, azúcar, todo eso lo pueden llevar. Y sus tradiciones son buenas. Y para los ancianos, cuando van a estas cosas,
a un entierro a los ancianos, les sirven doble, ¿verdad? Les sirven doble. Y es un pueblo generoso, y es un pueblo, a mí me gusta, ¿verdad? Que optimiza los recursos. Y esto es una enseñanza que también tenemos ahí, pues no es acá de Sachila, es una enseñanza que está en la Escritura. Dice que el Señor Jesús atendió a las necesidades, pero no solamente atendió, sino que optimizó. Es decir, de los recursos saca entonces trata de sacar el mayor provecho. Y me gusta eso. Entonces, en la alimentación de los 5,000 vemos eso. Y también dentro de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús vemos el costo del compromiso radical con Cristo. Fíjese que desde Marcos 8 y luego nos podemos ir a Lucas 9. Ahí viene lo que yo le conozco, yo escribí sobre el discipulado. Y hay un pasaje que me gusta, que es el Lucas 9, que habla sobre las demandas del discipulado, las demandas o el costo del discipulado. Sí es cierto que nuestra salvación es gratis, y eso usted lo sabe, tenemos la vida eterna por pura gracia, porque Dios así, a través de su Hijo, entonces, con su muerte en la cruz, pagó nuestros pecados y nuestra salvación es gratuita. Pero sí hay un costo. Fue la sangre de Cristo la que pagó ese costo para que nosotros entonces seamos ahora perdonados de nuestros pecados y seamos salvos. Entonces también hay que decirle al discípulo, y Jesús les enseñó, que el discipulado incluye pasar por la cruz. Por eso Lucas 9 dice, si alguno quiere entonces venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y me gusta eso de cada día, no es por determinado tiempo, cada día y luego sígame. Entonces nuestro Señor Jesús también enseñó sobre entonces el compromiso del discipulado. Y yo ya les comenté que esto es muy necesario en mi contexto donde yo ministro, no sé en los contextos donde ustedes ministran. Y el cuidado especial de no ser piedra de tropiezo también a los demás. Jesús entonces también enseñó sobre eso, de no ser piedra de tropiezo a los demás. Ok, bueno, creo que tenemos más enseñanzas de nuestro Señor Jesús. ¿Se acuerda del matrimonio y su permanencia? También nuestro Señor Jesús entonces enseñó sobre el matrimonio y su permanencia, la necesidad de sinceridad y pureza para entrar en el reino de Dios, ya lo habían mencionado. También enseñó sobre la cena del Señor, esta fue una de sus últimas enseñanzas, el juicio y la justicia, la relación con las autoridades seculares, esta también es otra enseñanza. Muchos de nuestros discípulos van a venir y van a hacer preguntas. ¿Cómo entonces debo yo vivir mi relación en cuanto a mi país, en cuanto a mi ciudad? Entonces, también nuestro Señor Jesús enseñó sobre esto, la relación con las autoridades, ¿verdad? Con las autoridades civiles, con las autoridades seculares, la resurrección y la necesidad de conocer también las Sagradas Escrituras. También enseñó, ustedes ya lo mencionaron, los mandamientos sustantivos y prioritarios. También la aclaración de conceptos sobre Jesucristo, el rol de los líderes religiosos y la fe auténtica, y también enseñó sobre su segunda venida, ¿verdad? Estos fueron algunos temas entonces que Jesús enseñó. Tenemos preguntas acá sobre algunos temas que a lo mejor no están constituidos acá en esto que Jesús enseñó, pero que usted dice, es necesario en el contexto donde yo estoy sirviendo o donde estoy ministrando, es un tema que sí necesita abordarse. ¿Sí me escuchan, verdad? Ok. Entonces, ¿qué les parecen todas las enseñanzas? Todas las enseñanzas deben de constituir lo que se puede decir todas las lecciones del discipulado. Todas las lecciones.
Debemos escribir lecciones sobre el matrimonio, debemos escribir lecciones sobre la cena, sobre el ayuno, sobre la oración. Todas esas enseñanzas deben constituir las lecciones escritas, pero sí también lecciones que nosotros mismos practiquemos, porque en el discipulado hay una frase, y a lo mejor va a venir en su examen, que esa frase dice así: en el discipulado, el discipulador es la lección. O en el discipulado, el líder es la lección. En el discipulado, el líder es la lección. Porque sí, usted lo va a leer en la Biblia, pero la forma en que su discípulo va a aprender es porque está viendo que usted entonces está dando esa lección con su vida misma. De esa forma va a aprender. ¿Preguntas o cuestionamientos sobre las enseñanzas de Jesús? ¿Todo bien? ¿No se me han dormido? ¿No? Ok, entonces, sí. Bueno, solo un comentario. Por ejemplo, en el caso de lo que nos comenta de que en la comunidad, la gente de la comunidad no quiere que se conviertan porque luego ya no quieren ser generosos en las fiestas, en las aportaciones al pueblo. Ajá. Se entiende porque ya están convertidos, se convierten y empiezan una nueva vida, un nuevo camino, un nuevo proceso. Ajá. Pero también en mi comentario va en ese sentido, en que, ok, esa generosidad ahora debe de aparecer en la iglesia. ¿Sí? Claro. Y claro, el nuevo, pues creo que sí va a hacer va a tomar esa decisión. Pero, por ejemplo, en nuestras iglesias vemos que los congregantes no todos son muy espléndidos, o no todos ofrendan, no todos diezman. Entonces, quizás nos ha faltado el discipular, o como usted dice, el ejemplo. Porque incluso esa gente que viene nueva con muchas ganas de ser agradecidos con Dios, porque una forma de ofrendar y todo, es un agradecimiento a lo que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, no es a los hermanos, es a adorar a Dios a través de eso y de otras cosas. Pero eso es muy evidente. Entonces, no pudiera ser que dijera, bueno, pues son muy espléndidos en su pueblo cuando no eran cristianos, y ahora que lo son, se hacen codos, por así mencionarlo, pero Sí. en la obra. O sea, si hay un misionero, pues no quieres, o incluso se da en que podemos ser hasta piedra de tropiezo los viejos, por así decirlo, los que ya estamos en la congregación, los que ya estamos en la iglesia, de que ven los nuevos y dicen, oye, pues este hermano sí puede, pero ¿por qué es el primero que se niega, verdad, a ser espléndido? Entonces, ese es el punto que nada más quería tocar, en cuestión de que, pues ok, la generosidad solamente cambia de sentido, debería de cambiar de sentido, porque en el pueblo y al ídolo y al que le hacen la festividad, pues claro está que ellos sienten que le van a agradecer las cosechas o lo que la salud lo que les haya dado. Pero cuando lo entienden, pues lógico que eso lo van a desechar. Ahora sí se van a ir con Dios, que es el punto correcto, que es todo bien, pero entonces ahí también hay que enseñarles esa gratitud hacia Dios, no tan solo sino también con lo que tienen, ¿verdad? Porque es íntegro todo. Entonces, es mi comentario, hermana, de que en la realidad, en nuestra realidad, en nuestras iglesias, vemos que hay poca generosidad. De hecho, se batalla para ofrendas para misioneros, para la obra. Entonces, es cierto, Dios hace la obra, pero también utiliza, como decía uno de los puntos, los recursos que hay, el pez, el pájaro, que Él lo va a multiplicar, pero hay que ponerlo ahí. Exacto. Ajá. Hay que entregarlo. Sí, yo creo que nada más para comentar lo que el hermano dice, yo creo que todas las iglesias pasamos por eso, ¿verdad? Todas las iglesias. Por ejemplo, en el discipulado, nosotros podemos enseñar, en nuestra iglesia enseñamos sobre lo que son ofrendas, diezmos, primicias, y hay hasta limosna. No practicamos limosna, pero sí practicamos lo que es ofrendas, diezmos y primicias. Es lo que practicamos.
Aunque la Biblia menciona ofrendas, diezmos, primicias y limosnas, ¿verdad? Pero nosotros como iglesia, nuestra iglesia bautista está ubicada en Sachila, se llama El Dios Viviente, practicamos entonces ofrendas, diezmos y primicias. Y enseñamos esto a la iglesia. Y tú das una lección sobre el diezmo, sobre las primicias y sobre entonces las ofrendas. Das tu lección. Ya diste tu lección o ya tuviste todo un mes dando esta lección a tus discípulos. Nosotros estamos trabajando con un discipulado y ya dimos esta lección. Después de dar la lección, cuando pasa el ofrendero y cuando hay que diezmar, entonces el discipulador ofrenda y diezma, ¿verdad? Y si tiene primicia, también tiene que practicar la primicia. Entonces, esto es enseñar la lección de manera, se puede decir, teórica, de manera formativa, práctica, ¿verdad? Y cuando tú ya lo haces así, que informas y luego formas, porque eso es discipulado, primero informas, primero les dices lo que la Biblia dice, luego se lo demuestras con tu persona, lo formas, luego ya que hiciste esas dos cosas, vas a esperar que el Señor los transforme. Vas a esperar que el Señor los transforma. Porque nosotros como discipuladores informamos, formamos, pero no transformamos. ¿Sabes quién hace esa transformación? La hace el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que dice la Biblia. Yo ya informé sobre que hay que ofrendar, hay que diezmar, hay que dar la primicia. Ya informé y yo lo practico, yo lo hago. Pero muchas veces todos mis discípulos o todos los hermanos que asisten a la iglesia, no todos lo van a hacer, ¿verdad? No todos van a ver eso. Algunos hasta dicen, no, pues el pastor se queda con esto y vamos a encontrar comentarios así, como hemos visto que se lo hacían a Moisés, ¿verdad? Y lo hacían al Señor Jesús también. Vamos a encontrar comentarios así. Pero es ahí donde nosotros debemos estar conscientes, ¿verdad? Que como discipuladores, nosotros en nuestra relación con Cristo les informamos, les formamos, pero dejamos que el Espíritu Santo obre y les transforme. Y en nuestras iglesias también debemos de dejar eso, que el Espíritu Santo les transforme. Gracias a Dios, nosotros estamos en una congregación donde los hermanos son nuevos y usted sabe, ¿verdad? Algunos a lo mejor están trabajando con gente nueva. La gente nueva, yo sí puedo decir que es muy, en este sentido, es muy sedienta, es muy hambrienta de experimentar esa relación con Dios. Y sí, estamos en una congregación que es generosa. Quisiéramos que todos nuestros discípulos, pero no todos, ¿verdad? Dios todavía está trabajando en ellos algunas situaciones, pero sí nos ayuda este contexto de la comunidad, que la comunidad es generosa, hace que los hermanos vengan y también sean generosos, ¿verdad? Y nada más como el hermano comentaba, un cambio de sentido y ese contexto ayuda. Pero si el contexto no es así, que no ayuda mucho, entonces nosotros, cada característica, cada enseñanza, nosotros debemos de formarla. Pero nunca forzar a que el discípulo la viva, porque esa ya no es nuestra tarea. Esa es solamente la tarea del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, entonces guiando a toda la verdad. Entonces, yo en ese sentido, ¿verdad? Como le digo a mi esposo, mi conciencia está tranquila si yo informo y formo. Porque la transformación viene por parte del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ahí están esas enseñanzas que nuestro Señor Jesús entonces dejó. Voy a regresar entonces a las diapositivas, ¿verdad? Para continuar. Ok. ¿Pueden ver la diapositiva? No. ¿No? Ok, déjenme tratar de ponérselas.
¿Todavía no? No, hermana. Siempre no. Me quedan 3 minutos. Acerca de la cruzada evangelística que vas a hacer. Si la puedes tener para mañana, para que comenzar a hacer las invitaciones. Ahí de regalo que me ha conseguido. Sí. Vamos a poner frecuentemente. Tratar de tener todo una pequeña. ¿Cómo serán dos? ¿Dos? Ya voy a ir. La manera de información. Bueno, ustedes son los que saben. Sí, pero lo que puedes hacer es resumir. O sea, vamos a hacer esto, 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 esto y esto. Ya lo demás se anuncia. ¿Contamos contigo? Sí. Sí. ¿Ya la pueden ver? ¿Ya la tienen? No. ¿Todavía no? ¿Todavía no? Déjeme entonces, estoy acá. Déjeme ir a los apuntes. ¿Tienen sus apuntes en mano? Sí. ¿Sí? Es que quiero ir a poner las diapositivas para que ellos me las vean, pero no me las... Me dijo en compartir, me dijo Jorge, compartir, para que ellos vean la diapositiva, pero no. Nosotros aprendamos a hacer ¿Compartir? 28, ¿verdad? Ahí están, a ver. Tenemos otra actividad. ¿Dónde está, hermana? Pero esto sería bueno. Acá. Y hacerlo por lo menos 1 o 2 veces por año. Ahí está. Muy bien. Sí, sí. Ahí está bien. Sí, gracias. Ya en unos 5 minutos termino. Ya casi terminamos, ¿eh? Ya esto es lo último. ¿Ya la ven? ¿Los propósitos del discipulado? ¿Ya? Ok. Ya casi terminamos. Entonces, esta es la parte final, ¿verdad? De los propósitos del discipulado. Ok, entonces, ¿cuál es la finalidad del discipulado que encontramos allí en la estrategia de nuestro Señor Jesús? Es que es relación para la formación de la vida del discípulo. Este es un pasaje bien bonito de Marcos 3, 13 al 19, ¿verdad? Donde Jesús llama a sus discípulos y primero les llama para que estén con Él. Primero dice ahí Marcos, ¿verdad? El evangelista comenta que Jesús llamó a los que Él quiso para que estuviesen primero con Él. Entonces, estamos hablando que el propósito del discipulado, cuando nosotros estamos buscando hacer discípulos, primero tenemos que estar con Jesús para después entonces poder cumplir la misión. Y también dice capacitación para la misión. El discipulado también entonces es para que cumplamos una misión. Dice que primero hay que estar, Marcos dice que primero hay que estar con Jesús y después les llama para enviarlos a predicar, y Marcos agrega ahí, dice también para echar fuera demonios, ¿verdad? Y dice también que les delegó autoridad para la siembra de señales en el reino de Dios, quitando las maldades del reino de las tinieblas y desarraigando el sistema del diablo. Entonces, ¿cuál es el propósito del discipulado? Es una relación para la formación de la vida del discípulo, es capacitación para la misión, es decir, el discipulado es para hacer más discípulos,
Otra vez, vuelvo a lo anterior, el discipulado no es para tener cristianos maduros, sí es cierto, es que el cristiano debe de llegar a ser maduro, pero no solo maduro, sino también reproducirse. Por eso el tema, discípulos que hacen discípulos, ¿verdad? Y también, pues el discipulado es para, entonces, acabar con este mundo de tinieblas en el cual a veces nos toca estar entonces viviendo. Para eso es el discipulado, por eso acá la cuarta característica o la tercera característica es delegación de autoridad para la siembra de señales del reino de Dios, quitando entonces todo aquello que produce maldad o todo aquello que hace que el hombre esté metido en las tinieblas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito del discipulado? Yo en una palabra podría decir, ¿verdad? Que Dios dejó, Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, el discipulado es para que sigamos haciendo discípulos y entonces llenemos el cielo de hombres y mujeres que estén allá, ¿verdad? Dando gloria a Dios. Entonces, esto es, podemos decir de manera bastante rápida, cómo Jesús entonces hizo discípulos, ¿verdad? Y terminamos entonces esta sección de cómo Jesús hizo discípulos con esto del propósito entonces del discipulado. Con eso terminamos esta sección. Y rapidísimo, quiero irme porque ya el tiempo nos gana. Yo creo que en 5 minutos, déjeme terminar con esto. ¿Cómo hizo discípulo? Batallo acá con la tecnología. Hoy no está el ayudante, ¿verdad? El hermano Jorge, que es el que me ayuda. Entonces, batallo con la tecnología. Y parece que no se quiere cambiar la diapositiva. Ahora sí. Ok. La quitó. Ahí voy. Ahí voy. Se me fueron mis diapositivas. ¿Me ayudas otra vez a volver a ellas? Se cerró, ¿verdad? Sí, se cerró. Se llama discípulos que hacen discípulos. Está ahí en la memoria. ¿Es el PowerPoint? Es una pintura. A lo mejor hay que volverlo a retomar. Capaz, en YouTube te enseñan eso. Entonces me comunico con ellos y ya cierro. Ajá, para que. Ajá. Ok. Que se vean acá. Acá, ¿verdad? Ok. Ajá. Cantú. No quiere. ¿Cómo vuelvo con ellos? ¿En dónde? ¿Acá? ¿Vuelvo con ellos? Acá ya, ¿verdad? Ajá. Sí, hermanos, ya estoy concluyendo. Ajá, estoy concluyendo. Las otras diapositivas lo que tienen es el discipulado en la iglesia primitiva. Y ustedes tienen ahí un apéndice en sus apuntes
que trata sobre el discipulado en la iglesia primitiva. Ustedes tienen ese apéndice, ¿verdad? Entonces yo quisiera que ustedes ya de manera personal, ya no me jaló las diapositivas, ya de manera personal, ustedes entonces pudieran ver ese apéndice y ahí saber cómo la iglesia primitiva entonces discipuló. Quizás en la próxima sesión lo toque un poquito, ¿verdad? Pero por hoy, entonces, voy a dejar hasta acá, viendo nada más los dos modelos de discipulado, el de Moisés Josué y el de nuestro Señor Jesucristo. Y les dejo allí el apéndice en los materiales, ¿verdad? Para que entonces, ustedes ya de manera más tranquila puedan leer ese material que tenemos ahí. Es un apéndice, creo que es el número 5, y allí ustedes pueden darse cuenta de cómo fue el discipulado o cómo la iglesia primitiva hizo el discipulado. Entonces, hoy quiero concluir, ¿verdad? Hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta, nada más para recordarles, ¿verdad? Ya en la plataforma están las fechas en las que ustedes pueden entregar entonces sus tareas. Es decir, cómo yo voy a estar evaluando a ustedes. Recuerde que es un diplomado y si usted quiere tener créditos de ese diplomado, entonces que es muy bueno, ¿verdad? Gracias a Dios, nuestro seminario da créditos, ¿verdad? Es un curso formal, entonces quiere tener créditos, entonces usted tendrá que cumplir con algunas tareas que yo estoy requiriendo. ¿Cuáles son sus tareas? Cada que terminamos la unidad, entonces le recuerdo, hay un cuestionario. Ese cuestionario usted lo contesta y lo sube a la plataforma. Entonces, y ya me lo manda en la fecha. Este último vence, creo que vence el viernes 24, el cuestionario de la unidad 2. Y otra tarea es que usted está leyendo un libro de texto. Está leyendo un libro de texto, cualquiera de los dos, el de John Noack o el de Vicente Veira, y entonces va a ser un informe de lectura de las enseñanzas que obtenga de ese libro, y finalmente van a haber 2 exámenes. Cuando termine la unidad 3, que ya es la próxima semana, entonces va a haber un examen que también usted va a contestar y va a haber un examen final. Entonces, esas son las tareas para acreditar el curso. Bueno, espero, ¿verdad? No son muy difíciles, el examen no tampoco va a estar muy difícil. Yo creo que son cuestiones que ustedes hacen y que quizás nada más estemos repasando, ¿verdad? Pero si tiene alguna duda, también me puede escribir a mi correo, ¿verdad? Yo allí le mando cuál es mi correo, en el plan de estudios está mi correo, y entonces ustedes me pueden escribir a mi correo, y entonces yo con mucho gusto voy a responder, porque acá a veces el tiempo es limitado, ¿verdad? Entonces, pues yo quisiera concluir así. Para el día de hoy, esas son las bases bíblicas del discipulado. Lo central, lo más importante, es que hagamos discípulos al estilo de Jesús, ¿verdad? Al estilo de Jesús. Hay otros modelos bíblicos, pero el discipulado perfecto es el que es al estilo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces les dejo, que el Señor les bendiga y les use, ¿verdad?, en sus campos, y que allá en sus campos hagamos discípulos. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Ok, gracias. Dios les bendiga. Buen día. Buen día.